Y primero que nada les voy a explicar qué es Los Grobo. Los Grobo somos productores agropecuarios de trigo, girasol, maíz, soja, pero además de producir comercializamos los productos y además de comercializarlos tratamos de integrarnos en la cadena de trigo fundamentalmente porque decimos que en la soja hay muchos empresarios que hacen muy bien la harina y el aceite de trigo, de soja. Entonces nosotros sí hacemos harinas de trigo y pastas. Es la forma de integrarnos dentro de la cadena de agronegocios. Siempre fui la CFO, la gerente financiera del grupo. De casualidad estudié economía, y digo de casualidad porque yo creo que los padres, sin darse cuenta, algo nos van desde adentro inculcando, ¿no? Mi padre quería que fuera contadora y yo, porque le parecía que era bueno tener una contadora en la empresa. Yo, como era muy mala en contabilidad en ese momento porque había estudiado bachiller, me gustó economía, estudié economía. Termino economía en la Universidad de Buenos Aires y me doy vuelta y digo, me tengo que volver a Carlos Casares, una economista. Entonces digo, quizás es mejor que siga estudiando realmente contadora o administradora de empresas. En ese momento mi padre se estaba separando de su hermano, una separación que fue traumática y que creo que eso ayudó a que nosotros podamos mejorar las relaciones que tuvimos como hermanos, pues si no la gente dice cómo hicieron, y yo creo que siempre hay problemas que desde los que uno tiene que sacar aprendizajes, ¿no es cierto? Yo creo que el principal aprendizaje de mi padre y de mi madre fundamentalmente era que había tenido alguna separación no tan linda o tan sana o tan feliz con un hermano. Entonces se preocuparon mucho por nosotros, que éramos 4 hermanos, que tuviéramos protocolo, o más que nada buena comunicación, todo esto que se habló hoy, creo que ellos trabajaron mucho para eso. Pero cuando termino economía y me estoy por decidir seguir administradora, mi padre se separa de mi tío y mi hermano me dice, mira Andrea, la verdad que no me quiso decir te necesitamos, me dijo, hoy tenés lugar. Como diciendo, yo no sé en el futuro, ¿no? Y yo, que ya en realidad tenía a mi marido que se había vuelto a Carlos Casares, tomo la decisión de volverme. Como licenciada en economía, fui una muy buena contadora. Universidad Grobo, digo yo sé mucho más de impuestos, de todo lo que tiene que ver con administración, gracias a la Universidad Grobo. Después de un tiempo de trabajar en la empresa, más o menos en el año 2004, que empezamos a darnos cuenta que los dueños, los accionistas, teníamos 2 o 3 sombreros y que era muy difícil manejarse con esos 2 o 3 sombreros. Yo era la gerente financiero, era directora y además era dueña. En la medida que las empresas crecen, es muy difícil hablar con un gerente de igual a igual con un dueño, porque siempre parece que tiene más peso, por más que todos estemos en el mismo área gerencial, uno gerente de producción, el otro gerente comercial. Cuando el gerente de finanzas es el dueño, es mucho más difícil relacionarse. Entonces, entre lo que habíamos escrito en el protocolo, muchas veces, era que en algún momento nosotros teníamos que dejar el puesto de gerentes, sí tratar de ser directores, y por supuesto que nadie nos quitaba el mérito de ser accionistas, pero teníamos que dejar la función gerencial, y cada uno tenía que buscar el reemplazo. Yo tuve la suerte en el 2003-2004, después de la empresa se fundó en el 84, así que más o menos a los 20 años me puse en la búsqueda de un gerente financiero, cosa que es difícil en las empresas familiares porque uno siempre le parece que la caja no la maneja nadie mejor que uno. Primero, como yo había hecho mucha práctica y era muy ejecutiva, pensé que tenía que buscar a alguien que había estudiado en Estados Unidos, en Harvard. Entonces, la búsqueda que hice es algún argentino que quería volver a Argentina y dije, el que me reemplace tiene que ser un académico, tiene que ser mejor en ese aspecto. Y además tenía que destacarse en algo para que todos le diéramos el lugar. 3 meses duró. La verdad que no era alguien ejecutivo. Para una empresa que es muy ejecutiva, alguien académico no macheaba. Después tuve la suerte que sí, encontré a alguien que me reemplace, que hoy les puedo decir que en el área financiera es mejor que yo. Esto es cierto. Uno cree que nadie va a ser mejor que uno, pero les puedo asegurar que si uno le destina tiempo al nuevo profesional que viene, le inculca la cultura, los valores, pueden terminar siendo mejor que unos. Bueno, en el 2004, cuando empieza el gerente financiero nuevo y me reemplaza, yo que era muy ejecutiva, como a los muchos que nos pasa que vamos delegando, dejando el lugar,
teníamos que dejarlo hacer sin meternos demasiado y empezamos, por suerte, la internacionalización, empezamos a irnos a Uruguay. Entonces yo me hice cargo de Uruguay, viajé bastante tiempo a Uruguay, a Paraguay, a abrir los negocios internacionales y le pude dejar lugar al nuevo gerente financiero para que se desarrolle y haga todo lo mejor de sí, independientemente que semanalmente me reunía y lo acompañaba. Entonces, en el 2004 dejo de ser la CFO, la gerente financiero, me dedico a los negocios de Uruguay y Paraguay, a acompañar, porque en realidad para nosotros internacionalizarnos era o mandábamos a alguien, como decía la profesional hoy, o mandábamos a alguien de la familia, y ninguno teníamos muchas ganas de irnos a vivir a distintos lugares porque éramos una familia unida, nos parecía que nadie se quería vivir a Uruguay, buscamos un socio local. La idea nuestra fue, tenemos que tener un socio que entienda la cultura local, como no nos vamos a ir a vivir, que entienda la cultura local, que entienda la parte legal, impositiva, que conozca los talentos, cómo funciona la gente. Cuando vamos a Uruguay, buscamos un socio uruguayo. Cuando vamos a Brasil, nos pasa lo mismo. Dijimos, entrar en Brasil, ¿quién se va a ir a vivir a Brasil? Y nos mirábamos todos. Nadie quiere irse a vivir a Brasil. Entonces dijimos, hay que buscar un socio brasilero. Buscamos el socio brasilero y después les voy a seguir esta historia, para terminar mi historia. En el 2007-2008, ya los negocios de Uruguay y de Paraguay estaban funcionando, yo estaba viajando mucho. Como les conté hoy, tengo 4 hijos y muchos me preguntaban, ¿y cómo equilibrabas la vida familiar y la vida laboral? Yo creo que es una búsqueda permanente de equilibrios. Les quiero decir, no crean que van a estar siempre bien en su casa y en el trabajo, porque eso es bastante difícil de lograr. Y si bien uno trata de ser perfeccionista y trata de estar bien, lo cierto es que va buscando permanentemente equilibrios, y yo creo que lo más importante que uno puede hacer es encontrar colaboradores buenos. Si uno tiene un buen colaborador en su casa, que le ayude con sus hijos, si uno tiene un buen colaborador en las empresas, o sea, lo más importante para poder hacer tantas cosas como uno quiere, es elegir bien las personas en cada lugar. Yo creo que lo fundamental es que elegí un buen marido también, que no me reprochó que pudiera salir tanto, viajar tanto. Eso también es parte de una elección. Hay que elegir bien el marido, porque tener 4 hijos y que no nos reproche es todo un tema. Así que bueno, la elección de la gente que nos rodea es fundamental. Cosa que todavía no les puedo enseñar a mis hijos, porque yo quiero explicarles que elijan y todo esto, pero es bastante difícil, hay que hacerlo. Bueno, en el 2008 regreso y sigo reinventándome, porque ya era directora de la empresa, no era ejecutiva y tampoco podía meterme en la compañía si decíamos que teníamos que profesionalizarla. Así que en esta reinvención aparezco acá con ustedes, tratando de compartir los conocimientos, me he relacionado con las academias, con las universidades. Después este tema de conocimiento local, nosotros valoramos mucho el conocimiento local. Como les contaba, para irnos a otros países buscábamos gente que conociera el territorio. Para expandirnos en Argentina también. Veníamos a Río Cuarto y decíamos quiénes son las personas que más conocen el territorio, que más conocen la provincia, que tengan conocimiento territorial es importante cuando uno no se quiere ir a vivir a ese lugar. Entonces, la alternativa de los hijos, los sobrinos, se van a vivir al territorio donde queremos abrir una sucursal o un nuevo país, también puede buscar un socio local. Por supuesto que el socio local también hay que protocolizar, hay que armar unas reglas del juego, pero una vez que uno se acostumbra, no le resulta tan difícil. Y sobre todo, como decía Ana María hoy, si tiene confianza. Cuando uno da confianza, la confianza vuelve, y eso también es importante. Porque se nos inundaron los campos, o sea, nosotros hacíamos agricultura en los campos propios. Teníamos campos en Carlos Casares y en Pehuajó. De golpe en el 88 hubo una gran inundación, se inundaron todos los campos. Uno se puede quedar llorando y pensando cómo se fundió. Nosotros dijimos, ya que no podemos hacer agricultura, pero sí sabemos hacerla, nos fuimos a otras zonas donde los campos no eran nuestros, ni teníamos el dinero para comprarlo. Pero ahí fueron los primeros pasos para darnos cuenta que uno, para hacer agricultura, no tiene que ser dueño del campo, que el dueño del campo es alguien que tiene un inmueble, es como un inmueble rural o un inmueble urbano, y lo alquila, lo puede alquilar o lo puede explotar, pero el que hace agricultura es el que tiene el conocimiento, la tecnología, va avanzando en la forma de hacer las cosas todos los días. También fue importante, yo creo, gestionar el riesgo. Y gestión de riesgos
uno cuando es una empresa familiar solita no se da cuenta. Siempre que aparece otro que nos ayuda, por eso digo que los socios para nosotros fueron muy importantes, porque nos ayudaban a evaluar los riesgos, cosa que uno no se detiene a pensar. En nuestro caso establecimos políticas. A veces uno dice, si está en el directorio, ¿qué hace un director? No se preguntan, ¿qué tiene que hacer el director? El director justamente establece políticas que mitigan los riesgos, como para que conozcan un poco más de la historia. Pero a nivel de empresa familiar yo diría que vino de mi abuelo. Yo tenía, mi abuelo Bernardo vino de Europa, emigrando de las guerras. Mi padre se llama Adolfo. Mi abuelo fue el que uno dice pasó de peón a patrón, dice él. Yo manejaba de golpe 1000 personas porque en ese momento no había maquinaria ni nada, pero era un peón. Y él pudo pasar a ser dueño cuando compró sus primeras 100 hectáreas. Y también cuenta que esas 100 hectáreas las tuvo que vender porque vino una seca y él no quería estar endeudado, cosa que nos suele pasar a las empresas de familia. Entonces, para nosotros endeudarnos llevó mucho tiempo darnos cuenta que uno tiene que endeudarse para crecer, para apalancar la empresa. Las empresas de familia muchas veces tenemos bastante temor a endeudarnos. En nuestro caso era porque mi abuelo vendió el campito porque no quería estar endeudado, pero hay como alguna serie de cosas que suceden en estos aspectos. Después, mi padre es el que en el 84 se separa de su hermano y nos convoca a los hijos. Mi hermano era muy innovador. Y entonces decía, de esta empresa tenemos que usar computadoras, tenemos que hacer soja, y era una zona que se hacía mucho girasol. Entonces, mi tío decía, este loco, ¿cómo vamos a atender a este chico? Está loco, mirá lo bien que nos está yendo con tanto girasol. Y mi padre, que era muy abierto y que yo creo que tiene mucho que ver con los panelistas anteriores, la apertura, nos dio lugar, cosa que no es muy fácil lograr. Hay muchos padres que se quedan sentados en el sillón de fundador sin darle lugar a sus hijos. Yo valoro mucho de nuestro padre que nos dio lugar teniendo 20 años, o sea, yo tenía 21 años cuando me hice cargo de la administración y finanzas. En ese aspecto me permitió crecer, me permitió equivocarme. Vamos a decir la verdad, nunca me felicitó. Siempre estaba todo lo malo me lo marcó. Yo jamás escuché. Y él decía, no, lo bueno es lo que tenés que hacer. Entonces, esto me parece que es lógico. Creo que es una de las cosas que no hicimos bien, porque esto me educó a mí, también a mi hermano, marcarle siempre los errores, y él lo mismo a mí. Son las cosas que deberíamos asumir como errores para que ustedes no los imiten. Lo único que no tienen que imitar es siempre criticarse. Traten de buscar felicitarse y hablar de lo bueno que tienen también. En aquel momento, bueno, yo digo que mi padre fue muy abierto, pero yo también quiero decirles que nosotros fuimos muy trabajadores, muy esforzados. Escucho muchas empresas que dicen, no, mi padre no me da lugar, o muchos padres que dicen, no, mi hijo tiene 30 y pico y no sabe nada, y eso es de dos. O sea, hay que ir tratando, como decía hoy un señor que estaba en mi panel, hay que acercar, uno tiene que ceder de un lado y el otro del otro, no se queden esperando que el otro lo resuelva, porque es una cosa que se construye, y se construye con mucha comunicación que por suerte hay madres y aparecen las mujeres, el rol de la mujer en la familia. La mujer es clave para comunicar, para compartir, y yo, a lo mejor algunos ya me han escuchado, porque ya es la segunda vez que vengo, pero mi madre era de las que nos decía, cada vez que mi padre se quejaba de nosotros, decía, ¿se lo dijiste a los chicos? Mi padre jamás nos decía. Nos criticaba, sí, pero no nos decía muchas cosas. Entonces mi mamá nos invitaba a un mate en casa o un té a la tarde con otra excusa, y después se sentaba y le decía, Adolfo, vos me dijiste la otra noche de los chicos tal cosa, se los dijiste a ellos, y provocaba que hablemos, que nos comuniquemos. Ese es un rol que es muy importante y que normalmente lo cumplen las mujeres, como también contaba hoy Enrique que la hermana había ido a hablar con el padre, es cierto que las mujeres tenemos ese rol. También es cierto que las mujeres no nos atrevemos a liderar, porque hay un tema de las mujeres si lideran o no lideran, y muchas veces dejamos el lugar a los hermanos, por una cuestión de comodidad, por una cuestión de que no tenemos la fuerza de dejar los chicos, por una cuestión de que hay un cierto machismo en la sociedad, pero también depende de nosotras, o sea, no digamos que no lo podemos hacer, porque en realidad si queremos podemos, pero también a veces es más cómodo que el hermano lidere y no las mujeres.
Así que esta fue una empresa donde hubo siempre hombres. Asumamos que yo tampoco debo haber querido liderar y acompañé muy bien, criticando también, pero acompañé. Empezamos en un garage, no sé si se ve, pero empezamos en este... A ver cómo puedo marcar. Empezamos en un garage, acá ven a mi hermano, este era un garage, que después le hicimos una oficina arriba, y eso es muy cómico porque muchas empresas empiezan en un garage y yo después de contar tanto las cuestiones de la empresa me di cuenta que nosotros también habíamos empezado en un garage. Como les conté, entonces, desde el 84 al 95 fuimos una típica empresa familiar y mi padre, que tenía temor que nos separemos, fue armando 4 sociedades de campos. Él decía, cada uno de mis hijos tiene que tener un campito, entonces compraba, su reinversión de utilidades era en campo, cada campito lo iba tratando de equiparar en 4 empresas, 4 sociedades. Lo que él nunca se imaginó es que nosotros como hermanos nos elegimos como socios, nosotros queríamos ser socios. ¿Y querer ser socio qué significó? Armamos una holding y todas las empresas que habíamos ido creando las juntamos. Por supuesto que está muy satisfecho y muy contento, lo que él nunca se lo imaginó, y me estaba armando a mí una complejidad de sociedades, de balances, de todo. Nosotros dijimos, en algún 2003 más o menos, ¿por qué tenemos que irnos con campos? Nosotros nos vamos a ir con acciones de una empresa que vamos a evaluar, bueno, y en el primer protocolo escribimos todas estas cuestiones. Y apareció una hermana que dijo, en ese momento teníamos cuñados, todos trabajábamos en la empresa, cuñados, porque es cierto que uno, como este tema de confianza que decía Ana María, tiene más confianza en las familiares, y sobre todo nosotros nos habíamos casado desde chicos, entonces mis padres conocían a los yernos, les parecía que éramos todos buena gente, ¿no? Entonces, trabajábamos cuñados, todos en la empresa, y escribimos este convenio en el 2000, creo que fue en el 2001, en la crisis. En esa crisis del 2001, que donde estábamos en el medio de una maroma, especificación, dolarización, no sabíamos, y sobre todo el agro es un sector donde está bastante dolarizado, decidimos por primera vez formar el holding y preguntarnos cómo queríamos seguir funcionando a futuro. Y esto es algo que mi padre siempre nos preguntaba, ¿seguimos o no seguimos? El hombre de campo siempre es muy pesimista y entonces siempre cree que se va a fundir, y entonces siempre le pregunta, no chicos, este año viene un año muy malo, y yo creo que era una forma de provocarnos para ver cuál era nuestra visión a futuro. Esto sí era muy interesante, y hoy digo, esos eran los directorios que teníamos en aquel momento. Cuando mi padre nos sentaba una vez por año para saber si sembrábamos más, si comercializábamos más o qué hacíamos. Por supuesto que nosotros jóvenes queríamos seguir creciendo y mi padre disfrutaba de esa situación, pero mientras tanto nos decía, esto es un año muy malo, tengan mucho cuidado, y él quería que fuéramos siempre muy austeros. Entonces era una forma de decirnos, ¿no? Bueno, conformamos el grupo en el 2002, escribimos el primer protocolo. En el protocolo escribimos este tema de cómo íbamos a evaluar la empresa, porque lo que les iba a contar primero era que una de mis hermanas tenía su marido que no estábamos seguros si estaba muy conforme de trabajar en la empresa, y eso es importante, que la gente tenga la libertad. ¿Cómo hacer para dar la libertad a todos para que si querían sigan trabajando en la empresa, pero si no querían puedan armar sus propios negocios? Mi hermana dijo, mira, y además yo quiero tener una mejor casa. También puede pasar que todos vivíamos muy austeros y parecía que la empresa crecía y nosotros teníamos una casa más normal y queríamos vivir mejor. Algunos piensan, yo quiero vivir mejor ahora que a futuro. Este dilema, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, armemos una evaluación de la empresa, en función del monto que te lleves serán menos acciones que tendrás a futuro. Y así lo hicimos. Y ella le armó una empresa a su marido y se hizo una casa mejor y hoy tiene menos acciones de la compañía. Por decirles algo, si somos 4 hermanos, hay 3 que tenemos el 26% y hay una que tiene el 21%. No es nada, pero en aquel momento era importante para ella también y para cada uno escuchar las expectativas, escuchar las necesidades, y bueno, fue algo que la verdad que fue diferente, interesante, pero que nos permitió saber que teníamos que tener en un protocolo bien escrito si alguien quería retirar, cómo lo podía hacer. Otra cosa que hicimos, que me parece que es importante compartir con ustedes, es formalizar el directorio. En el 2003 dijimos, nosotros tenemos que, además de profesionalizarnos nosotros permanentemente, tenemos que armar un directorio profesional. Un directorio profesional quería decir con directores independientes, externos, no familiares, que vengan
una vez por mes a sentarse al directorio y nos provoquen a nosotros a gestionar mejor, a relacionarnos mejor. Porque es cierto que uno puede contratar consultores, puede trabajar sobre uno mismo, pero cuando llegue el momento es muy bueno que haya un director que tiene la experiencia de empresas, que tiene la experiencia de trabajar en finanzas o en recursos humanos, que esté sentadito mirando cómo gestionamos o cómo nos comunicamos. Que, como les digo, puede cumplirlo un consultor o puede cumplirlo un director externo, o a veces el consultor es el director externo, pero es importante, en nuestro caso contratamos 3 directores externos. Al principio no puede creer, es un costo. Yo les diría que es un gran retorno y es una gran forma de profesionalizarse uno mismo, porque teníamos claro que en ese lugar estábamos como socios, como gerentes, teníamos que ir a rendir cuentas y teníamos que comunicarnos de una manera diferente de lo que hacemos a diario con un hermano o con un familiar. Eso también me parece que es importante compartir. Revisamos el protocolo, no es un protocolo que lo hicimos en un momento y como con los años fuimos aprendiendo, por consenso decidíamos revisarlo. Nos capacitamos con distintos consultores y también en el Instituto Argentino del Gobierno de las Organizaciones, que es el IAGO. Y así íbamos creciendo con esta empresa red, empresa familiar, profesional, empresa red, empresa social. Y algo que me parece importante es mi padre nos hizo dueños. ¿Qué quiero decirles? Al principio, cuando armábamos estos campos, él primero empezó a darnos todos los campos, después se dio cuenta que eran bienes gananciales. Entonces un contador que lo asesoró dijo, no, vuelva todo a Adolfo, y tuvimos que capitalizar las compañías y quedó como accionista él y mamá. Pero en el año 2000, no importa el año, 2004, 2005, él dijo, pero mis hijos ya hicieron mucho, esta empresa es de ellos, no puedo seguir siendo yo solo el socio. Además, ¿cómo íbamos a hablar de dividendos si no éramos accionistas? Él nos donó el 90% de las acciones, se quedó con el 10% de las acciones del grupo y dijo, me quiero quedar con las primeras X hectáreas que teníamos cuando nos iniciamos en el 84. Pero además me quedo con esta actividad ganadería, que era algo que a él le interesaba y nosotros hacíamos más agricultura. Esto me parece que es importante porque él nos hizo dueños de una parte importante de la compañía, como para vernos cómo funcionábamos con nuestra propia compañía. Se reservó un lugar en el directorio, este directorio que decimos profesional, y nos terminó de donar el 10% cuando nos asociamos con los brasileros, que ya dijo, bueno, ya esta es otra compañía, es diferente, yo quiero donarles a ustedes el 10% para que sigan creciendo. ¿Qué les quiero decir? El grupo Los Grobo hoy es de los 4 hermanos con estos socios brasileros que les voy a contar. Y mi padre tiene una sociedad que se armó él, que se llama Viejo Adolfo. Esto que explicaba Guillermo Perkins, a veces hay que cambiar la agenda, hay que ver cómo el dueño va dejando lugar, pero tenemos que ayudarlo a revisar la agenda. ¿Qué va a hacer a futuro? Por él y por nosotros también, porque no puede estar molestándonos todo el tiempo, pero además él también tiene que seguir creciendo y desarrollándose, no tiene que quedarse en la casa. En el caso nuestro se dio así. Mi padre se armó su propia empresa, de la que es su dueño él con mi madre, sigue yendo al campo, a sus campos, haciendo la agricultura, y nosotros tenemos esta empresa que es multirregional, digamos, en Mercosur. Esto es más teórico, pero sí me parece importante para compartir con ustedes, que es la empresa crece y la familia crece. En la medida que crece la familia y la empresa, esta complejidad hay que trabajarla sobre estructuras, hay que hacer estructuras. El protocolo es una estructura. Formalizar las reuniones de directorio y de asamblea es otra forma de estructurar. Adquirir habilidades de comunicación es otra forma de estructurar. Son todas cosas que hoy han ido hablando, desarrollar prácticas de gestión y preparar la continuidad. Yo creo que todos somos mortales. Yo pienso que mañana me puede pasar algo y uno tiene que dejar medio estructurado o armada la compañía para que siga creciendo independientemente de nosotros. Y no hay que esperar que haya problemas, cuanto antes. Y hay que trabajar mucho sobre esas cosas, estos temas de habilidades comunicacionales, cómo hablarnos, cómo decirnos, pero no perder tiempo. Y preparar la continuidad también me parece importante, pero no solo porque nos vamos a morir, sino porque además tenemos que disfrutar la empresa desde otro lugar. No podemos estar toda la vida sufriendo la empresa, porque uno cuando la trabaja es como que a veces la sufre. Tiene que tratar de ver, me siento desde otro lugar para poder disfrutar esta empresa que yo fundé.
Me parecía importante que conozcan al grupo principal de accionistas. Digo que no es el único, pero sí el grupo principal de accionistas, y esta es una reunión, una asamblea de accionistas. La asamblea de accionistas para nosotros siempre era fuera de la empresa. Hoy también comentaban si era en la empresa. Nosotros hacíamos un retiro de 1 o 2 días a algún otro lugar. Y en la reunión participaban hasta los más chiquitos. Todos los hijos venían a la asamblea. No era solo yernos, por supuesto, yernos, hermanos, todos íbamos a la asamblea, donde les explicábamos mucho sobre cómo iba el futuro de la empresa, sobre, me parece importante, nosotros porque trabajábamos todos, pero fundamentalmente cuando no trabajan algunos en la empresa, hacer esta asamblea, compartir lo que están haciendo, informar. Es muy importante porque cuando uno está bien o cuando la empresa está bien no hay problema. Ahora, cuando la empresa va mal, uno tiene que saber que anualmente o semestralmente le está comunicando al resto lo que está sucediendo y compartirlo. No quiere decir que tienen que trabajar, pero sí tienen que saber que son accionistas y que tienen que tener información. Nuestra forma de informar era en la asamblea de accionistas. Y algo que era muy divertido, que era cómo preparaban, mis padres, como les conté, nos compartía mucho tiempo con nosotros y nos educó, pero a los nietos, que él también tenía la expectativa que entren en la empresa, cosa que nosotros cambiamos, él tenía la expectativa que los nietos trabajen en el grupo, trabajen con él. Entonces, cada día del niño, el regalo que les hacía era un ternerito, o un caballo, o una montura, con la idea de que los chicos se enamoren del campo y que tengan una buena excusa para ir, porque si tenían un ternerito iban a ir al campo y lo iban a ir a visitar y se iban a enamorar del rubro. En el caso nuestro dijimos ya tenemos 14 nietos, entonces en el protocolo lo que escribimos es que los nietos van a poder participar siempre y cuando sean los mejores para el puesto. ¿Qué quiere decir? Tendrán que ir a una consultora o a la consultora que está por contratar como cualquiera. Si son los mejores, van a entrar en el puesto. Pero para gerente general o a gerente financiero va a ser el mejor, porque está en juego nuestro patrimonio. Entonces queremos que lo lleven adelante y lo cuiden los que sean los mejores. Si son nuestros hijos, fantástico. Si no son nuestros hijos, los que sean. Bueno, del directorio les conté, pero me parece importante compartir con ustedes qué hace un directorio, porque uno a veces cuando sale del gerenciamiento dice, me siento en el sillón de director. ¿Y qué voy a hacer como director? Como director uno tiene que crear valor para las empresas, proteger los intereses de los accionistas y prevenir riesgos. Uno se sienta en el directorio para mirar cuáles son los riesgos. Bueno, entonces, lo que hace el directorio fundamentalmente es trabaja sobre decisiones estratégicas, sobre planificación, ya no está operando todos los días, sino que está mirando el largo plazo, la visión, hacia dónde vamos, si hay que hacer una decisión de un proyecto de inversión, eso lo mira el directorio. Directorio o consejo de administración también le dicen. Bueno, en nuestro caso, lo importante de nuestros directorios fue que trabajamos manejamos las tensiones, como les dije, nos peleábamos, pero esas tensiones arribábamos a consensos. Finalmente, después de discutir, tratábamos de llegar a consensos. Y por otro lado, lo importante del directorio era que era diverso. Diversidad, ¿qué quiere decir? Que había hombres, que había mujeres. Diversidad quiere decir que había grandes y había jóvenes. Diversidad quiere decir que había gente experimentada o académica, internos y externos, y eso me parece que es importante, trabajar sobre la diversidad. Bueno, como estoy viendo que estamos con poco tiempo, les voy a dejar por si tenemos tiempo de preguntas, si no, las frases finales para mí. ¿El grupo Los Grobos se siente una empresa de familia? Y yo digo que sí, en tanto somos la tercera generación y hubo una clara intención de los fundadores de transmitir esta empresa familiar, pero no en tanto esta profesionalización que hemos alcanzado funciona y los cuadros gerenciales no hay ningún miembro de la familia. Nosotros decimos que como familia construimos una empresa que nos enorgullece y que nos trasciende, o sea, se ha vuelto mucho menos dependiente de la familia y se abrió paso a que otros integren también la misma, recreándola. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, yo digo, como familia nos elegimos día a día para trabajar juntos. O sea, nos parece importante elegirse. Estamos dispuestos a trabajar nuestras diferencias sobre la base del amor, la confianza y el respeto. O sea, estamos dispuestos a trabajar, siempre va a haber diferencias. Lo que sí es cierto es que nos respetamos y nos queremos mucho. Y queremos que nuestros hijos sean felices.
y si lo desean puedan sumarse al proyecto, pero lo más importante es que sean felices, no estén condicionados por ser hijos de a trabajar en esto, lo más importante es que ellos elijan algo y sean felices. Y como les decía hoy, tienen la posibilidad que tienen una empresa ya construida, que pueden tener algún lugar si es que se preparan bien, pero por lo más importante es que sean felices. Y como empresarios decimos que nos hacemos cargo de lo que la sociedad espera de nosotros, como actores que afectamos las condiciones de vida, nos asumimos como líderes y por eso estamos compartiendo con ustedes, porque nos parece que es una responsabilidad, en la medida que uno crece adquiere más responsabilidad y poder transmitir esto y comunicar, que vaya todo más allá de ser un buen administrador de negocios, que sea algo como contagiarlos a ustedes optimismo, ganas de hacer, de crecer y de profesionalizarse. Consideramos fundamental actuar como verdaderos agentes de cambio, saber que hay que cambiar, que hay que adaptarse, que hay que transformarse y que si no el contexto nos provoca. Somos idealistas, sin ser ingenuos, pero realistas a la vez. Y que esperamos a futuro dar paso a las generaciones futuras, consolidar la red en la que nos desenvolvemos, ayudando, trabajando con otros, compartiendo aprendizajes. Y queremos seguir creyendo que una sociedad mejor es necesaria y es posible. Así que nada más. ¿En qué momento se recomienda comenzar con el protocolo familiar? Cuanto antes. Cuando no hay problemas es mejor. Cuando hay problemas es mucho más difícil llegar a consensos. Las peleas son más, y ni hablar si alguien está separado, si alguien está viudo, es peor. O sea, yo diría cuanto antes uno tiene que empezar con el protocolo familiar. El protocolo familiar no quiere decir algo muy largo, puede ser algún papel donde escriban las reglas del juego por ahora. Después lo protocolizamos si queremos, pero lo importante es escribir cuáles son las reglas del juego, qué soñamos o qué esperamos, porque como les dije, somos mortales, podemos separarnos, nos puede pasar, o podemos enfermarnos. Entonces, si me dicen cuándo empezar, yo diría hoy. ¿Qué problemáticas se ven en las empresas familiares desde los recursos humanos? Es decir, ¿hay algún rasgo distintivo del personal que trabaja en empresas familiares? Y este es un tema muy importante. Es una gran tensión, la tensión que hoy contaba Enrique, donde uno quiere que tengan una cultura, una pasión como la que uno tiene, pero también quiere que se sientan bien en la empresa y que trabajen y sientan que van a tener un lugar. Lo peor que le puede pasar a alguien que está trabajando en una empresa familiar es decir, el gerente va a ser el dueño. No, hay que darle posibilidades y yo les recomiendo que sea el mejor. Si es de la familia, bárbaro, porque tiene como un agregado de sentirse dueño, pero si no es de la familia y hay otro mejor, que sea el otro, y que la gente sienta que puede seguir creciendo y no que están comprados los puestos por la familia. A mí me parece que es muy importante y la gente se siente muy bien trabajando con la familia y aprendiendo y haciéndolos sentir parte de la familia y sentirse dueños. ¿A quién recurrir cuando hay un conflicto serio entre socios? ¿Abogado o mediador? Y yo empezaría siempre con mediador, quiere decir a lo mejor una persona de la familia. El abogado a veces es más duro, perdonen si hay muchos abogados, pero en definitiva lo mira con un aspecto legal, para eso estudió, lo mira con otro aspecto. Yo empezaría con alguien, con un consultor, con un mediador, con alguien que no lo mire desde el punto estrictamente legal, sino que pueda entender el amor, la sensibilidad, el cariño o lo que un miembro de familia está esperando, un sociólogo. Yo diría más que un abogado, buscaría un psicólogo.